Yo no conozco una ley de amarre, yo conozco una ley de reajuste que efectivamente contempla otras medidas, pero que lo que está buscando, en el caso de lo que tú me estás preguntando, le decía siempre a los periodistas, es generar cierto grado de estabilidad y de no arbitrariedad a la hora de terminar relaciones laborales en el Estado. Bienvenidos y bienvenidas a Voces por la Salud. Hoy en día vamos a analizar y vamos a hablar de lo que ocurrió en este gran debate parlamentario sobre el reajuste 2026 en el ámbito de salud pública o del sector público. Y para eso tenemos un invitado traído directamente del Congreso, que es nuestro diputado Andrés Giordano, en la cual le vamos a dar un gran aplauso por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Andrés, vamos a analizar un poquito qué ocurrió en todo este gran debate que fue por arduo tiempo, y ver qué es lo que se aprobó, qué es lo que se rechazó y qué fue lo que nos afecta a nosotros como socios o como usuarios en el ámbito del sector público. Entonces, para eso necesitamos saber cuáles son las causas que ocurrieron que esto se dilatara tanto. Sí. A ver, bueno, yo creo que es multicausal. Lo que ha pasado particularmente en este reajuste, que se ha distendido mucho más que en otras discusiones, es que efectivamente es un año electoral donde ciertos discursos bastante antiestatistas, ¿no? que son además los que llevan también de alguna forma o que encarna el próximo presidente de la República, se tomaron también el debate legislativo, y eso es una circunstancia que uno podía prever en el escenario de las elecciones, pero que además sobrevive las elecciones y continúa siendo una práctica legislativa donde finalmente los parlamentarios deciden, ¿no? De alguna u otra manera entrar incluso en conflicto con ideas que habían aprobado previamente. Un paréntesis, una cosa que fue central en el debate y que además creo yo fue muy de alguna manera intencionada también por la prensa, que agarró una cuña de los sectores de más ultraderecha y que denominaron a la ley de reajuste como una ley de amarre. A mí cuando me preguntaban en prensa yo decía en todos lados, es que no sé de qué ley estás hablando, pero yo no conozco una ley de amarre, yo conozco una ley de reajuste que efectivamente contempla otras medidas, pero que lo que está buscando, en el caso de lo que tú me estás preguntando, le decía siempre a los periodistas, es generar cierto grado de estabilidad y de no arbitrariedad a la hora de terminar relaciones laborales en el Estado. Que es una cosa bastante de sentido común que uno espera tanto en el sector público como en el privado. Nosotros hemos discutido mucho, por ejemplo, ustedes conocen la causal necesidades de la empresa, que se aplica mucho en el sector privado, y que fue una manera en que los legisladores encontraron una solución al despido arbitrario. Pues llegamos a un consenso que el despido no puede ser arbitrario. Yo no te puedo echar porque sabes que me caes mal o porque piensas distinto que yo, porque eres de un partido que no le gusta a mi gobierno. Yo no te debería poder despedir eso en el mundo privado. ¿Por qué te tendría que poder despedir en el mundo público? Uno puede entrar ahí en un debate sobre los cargos de confianza política, efectivamente, pero no aquellos que han hecho una carrera funcionaria y que son finalmente la musculatura y el soporte del Estado, ¿no? Entonces, bueno, cuando se le empieza a denominar ley de amarre a una ley que además busca estabilidad laboral, bueno, eso fue en contra de algo que votaron los propios parlamentarios de todos los colores políticos en la Comisión de Trabajo, donde se presentó un proyecto para regular la confianza legítima a propósito de la nueva doctrina de la Contraloría, y todos estuvieron de acuerdo en que efectivamente había que abordar la confianza legítima, de que había que crear un criterio de no arbitrariedad para el despido, y sin embargo, pasado las elecciones, todos se olvidaron de eso y todos se sumaron a esta idea. No, bueno, acá hay una ley de amarre y de alguna otra manera, con el dolor que debe sentir todo trabajador o funcionaria pública, es como el renacer de esta idea que salió en alguna columna de un asesor de CAS, de que efectivamente el Estado está compuesto por parásitos y eso hay que eliminar. Entonces, esa idea muy instalada es muy fuerte porque niega el rol del Estado en la vida cotidiana de las personas y trata de poner al ciudadano en contra del funcionario y de la funcionaria pública. Que claramente les ha funcionado muy bien. Y ahí hago una intervención con las últimas apariciones de la señora Dorothy, donde ella plantea el tema de que a raíz de todos los incendios que se han suscitado en este último tiempo va a haber ahí como un merme económico que estaría afectando la ley de presupuesto. Y que parecía ser que son líneas totalmente distintas. Claro, o sea, yo entiendo que hay subtipos de ítem de gasto, como que hay entonces como que ella está mezclando todo y está haciendo como un juego mediático que claramente nos está afectando a nosotros, porque el discurso de el
el usuario, no sé, común, por así decirlo, es que nosotros efectivamente somos parásitos, y un montón de cosas que van en desmedro de nosotros y de la función que tenemos. Y también quería agregar algo y quería con eso hacerte una pregunta respecto de lo que habla la ley respecto del 80-20, que tiene que ver con la estabilidad laboral y que también tiene que ver donde la ley dice que debería ser planta un 80 y contrata 20. Y la señora Dorothy dice, no se puede, no, la arca fiscal prácticamente se va a ver, o sea, todo se va a ver muy afectado. Entonces quería hacerte la pregunta respecto de eso, de ese doble discurso y de estas intervenciones que ella está haciendo, si es que corresponden o no corresponden, porque en el fondo está haciendo que el Parlamento llegue como a un acuerdo donde dice efectivamente, no, esto está mal, hay que cambiarlo. Entonces, ese juego que se está llevando, ¿corresponde o no corresponde? ¿Por qué ella está haciendo estas intervenciones? ¿Por qué ahora? Va muy de la mano también con respecto a eso mismo de la derecha, que pone frases o cambia palabras. Nosotros estabilidad laboral, ellos ley de amarre. La miscelánea con respecto a poner cosas dentro del mismo proyecto, ellos lo llaman una ley de misceláneas. Y también con respecto a eso mismo, que lo que quiere al fin y al cabo es tener mayor flexibilidad para poder despedir arbitrariamente a las personas en este caso. ¿Cómo lo ves tú en eso? Sí, mira, bueno, esto es un relato que no es nuevo, pero que efectivamente desde que asume Dorothy Pérez comienza a colaborar desde la narrativa de una posición político-institucional que además no tiene ningún tipo de supervisión. O sea, la Contralora fiscaliza el Estado, pero ¿quién fiscaliza el actuar de la Contraloría? ¿O quién pone los límites? Solo el poder político, y hasta por ahí nomás. Entonces, cuando se instalan estas narrativas y aparecen además como realidades objetivas, como a propósito de colaborar con esta línea de relato, está bien fiscalizar, por ejemplo, a quienes abusan de, ¿te acuerdas?, las licencias médicas. Pero está bien recordar que es el 1% versus el 99% de los funcionarios y funcionarias que hacen su pega bien y que sostienen, entre otras cosas, las emergencias. Porque venir a decir, bueno, es que la ley de reajuste podría entrar en contradicción o ser presupuestariamente irresponsable en función de que estamos enfrentando una emergencia muy compleja con los incendios. Claro. Bueno, ¿quién sostiene los incendios? Pregunto yo. Como son precisamente funcionarios y funcionarias públicas quienes hoy día en su gran mayoría están soportando y tratando de ayudar a la población civil a sobrellevar estas circunstancias. Entonces, nos olvidamos en este doble discurso del rol fundamental que tiene la función pública para la persona de a pie, la que puede estar enfrentando un incendio, la que tiene un problema de seguridad en su barrio, la que tiene un problema de salud, claro, y que está en una lista de espera. Es precisamente una serie de problemáticas que solo se enfrentan con un Estado más capaz. Yo estoy muy de acuerdo y creo que sí hay un consenso político en hablar de eficiencia, pero eso no va de la mano con decir lo que queremos es jibarizar el Estado, lo que queremos es de alguna manera destruir el tejido que tiene el Estado para insertarse en la vida de las personas con distintos tipos de soluciones y a necesidades que están muy constatadas, que son, lo hemos dicho muchas veces, son la seguridad, son la salud, son la vivienda, son la educación. Bueno, ¿con qué se resuelve eso? ¿Con menos Estado o con más Estado? Todos estos problemas tienen una solución que tiene que ver con otorgarle una preponderancia. Si es que creemos, ojo, si es que creemos que es el Estado el que tiene que resolver y garantizar ciertos derechos sociales. Si creemos que es el mercado, que es además lo que defienden aquellos que son muy opositores al rol público, bueno, esa es otra tesis. Pero yo creo que el chileno común y corriente sí espera que el Estado le garantice una prestación en salud oportuna, digna, de calidad, tener especialistas, tener un tiempo de espera razonable y que su problema de salud no se agrave. Bueno, no creo que el ciudadano promedio esté esperando poder atenderse, pagar millones en la clínica Las Condes. No creo que de eso se trate el debate. Entonces, bueno, ahí hay un doble discurso muy, muy, muy complejo que viene instalándose hace años y que yo creo que para lo que nos tiene que preparar no es para esta discusión de la ley del reajuste, porque de alguna u otra manera existen contrapesos desde la perspectiva de que hay un gobierno que ha tratado de poner en su lugar la función pública. Uno puede tener diferencias en ciertas medidas que se tomaron o que no se tomaron durante esta gestión de los últimos 4 años, pero efectivamente hay una visión de país donde se ha pretendido poner el rol de lo público como un valor de cómo nos constituimos como sociedad. Eso va a cambiar en los próximos 4 años. Entonces, la ley de reajuste que tenemos ahora, los discursos que uno está escuchando a la Contralora a propósito de que sabe que viene un gobierno con una línea a lo menos argumentativa e ideológica bastante similar a la que ella pretendió instalar,
sin matices. Puede ser que la prensa también la haya instalado sin matices y que a lo mejor, no sé, habría que tener una conversación con la Contralora para saber hasta dónde ella respalda como esta tesis. Nosotros en algún momento como bancada sostuvimos una reunión con ella y le dijimos como, oiga, pero usted tiene que decir cuando estaba todo el tema de las licencias médicas que acá hay una gran mayoría funcionaria que hace bien su trabajo. Y decía, no, claro, sí, estoy de acuerdo, esto es importante relevarlo porque acá no se trata de que paguen justos por pecadores. Bueno, quizás no lo dijo con tanta fuerza, yo no se lo escuché, o a lo menos la prensa no lo relevó así, como sí se lo dijo en su momento a parlamentarios y parlamentarias. Pero en el próximo gobierno, bueno, ¿cómo va a ser el próximo proyecto de ley de presupuesto? ¿Cómo va a ser la próxima ley de reajuste? ¿Cómo va a ser, no solo en la función pública, cómo va a ser el próximo proyecto de ley del salario mínimo? Que también es muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de, bueno, cómo se distribuye la riqueza en nuestro país. Probablemente vamos a enfrentar un escenario donde vamos a estar obligados a reaccionar y resistir a una agenda que, si uno mira lo que está pasando con esta misma línea editorial en los Estados Unidos, en las Europas o en Argentina, crucemos la cordillera, no miremos tan lejos. Lo que pasa en Argentina, bueno, se vienen tiempos que son complejos y son de alguna manera un incentivo para que miremos lo que se ha construido, lo que se ha conseguido, lo que se ha avanzado y tengamos la capacidad de organizarnos. Ustedes saben que yo fui dirigente sindical, así que creo que en la organización está buena parte de las herramientas, ¿no? Como para no dejar que quienes detentan el poder y muchas veces defienden la perspectiva de unas minorías que probablemente les interesa un modelo económico neoliberal mucho más profundo, les interesa una intervención del Estado solo en seguridad, pero con mucha desregulación en lo laboral, y eso va a afectar al Estado también, porque no solo en lo privado, con mucha desregulación en lo económico, con mucha desregulación desde la perspectiva de la inversión. Bueno, todo eso va a obligarnos, como mundo sindical en general, creo yo, pero a replegarnos y organizarnos, porque si no, lo que se puede venir puede ser muy complejo, y ahí es como cuando uno se acuerda de las canciones y dice como, nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Bueno, eso puede ocurrir cuando este tipo de gobiernos, que pueden devenir fácilmente en gobiernos muy autoritarios, toman el poder. A mí me pasa de que me falta, o sentí yo, de que muchas personas desconocen en sí de que a los funcionarios públicos somos evaluados. No evalúan, nos miden si es que trabajamos en equipo, si hacemos nuestro rol, y nos dan una nota, al fin y al cabo, que es la evaluación de desempeño, y eso efectivamente corresponde, te ponen una lista. Y esa lista va en la lista 1, 2 y 3. Obviamente si estás en la 3 ya no eres compatible con el cargo. Pero lo que queremos inhibir efectivamente con respecto a la estabilidad laboral y la confianza legítima es efectivamente de que eso sí ocurre, pero que ocurra, pero no que sea arbitraria el que te despidan. Entonces, a mí lo que lamento de esto es que se mete en el bolsillo de cada uno, porque el día de mañana no todos vamos a tener la posibilidad de a lo mejor de contratar un abogado, de irnos a defender para poder defender nuestros derechos de algo que a lo mejor nos despidieron injustamente. Entonces, a mí ese es lo que a veces yo siento, de que muchas personas no tienen ese conocimiento, piensan de que nosotros nos mandamos solos, nosotros nadie nos evalúa, nuestros jefes directos no nos evalúan. Entonces, bajo esa misma pregunta de este doble discurso, ¿qué pasa con respecto a si el día de mañana el gobierno pueda desconocer, aunque sea como proyecto de ley, este porcentaje del reajuste que viene en junio, este 1,4 que nos falta? ¿Puede desconocerlo el día de mañana el gobierno actual? Es decir, ¿sabes qué? Yo me desentiendo de eso, independientemente que sea ley, voy a mandar un proyecto a lo mejor de sacar eso. ¿Podría darse eso? No, yo creo que la pelea estructural es de largo aliento, la que va a intentar dar el gobierno, ¿no? No me cabe duda que van a intentar generar transformaciones estructurales. No estoy tan seguro que lo vayan a lograr, porque creo que de todas formas existe cierto grado de conciencia, no en las ultraderechas, pero sí en las derechas que han gobernado en este país post dictadura, aunque discursivamente muchas veces se nieguen a reconocerlo, de la importancia de la función pública. Sí. Entonces, yo creo que no debiera ser un riesgo. Ahora, también hemos visto, mira, en el país más poderoso del mundo, mira lo que está pasando. Hay una persona que está desconociendo toda la institucionalidad. Exacto. Yo tiendo a creer, espero estar en lo correcto. Espero no equivocarme, de que Kast no es el mismo perfil de liderazgo que Trump, ¿no? Pero bueno, la verdad que uno nunca sabe. Uno nunca sabe, además, lo que puede ir construyendo como estrategia desde el Ejecutivo. Ustedes se acordarán en alguno de los debates, o creo que fue en un discurso en la NADE, él dijo, bueno, el Congreso tampoco es tan importante. Sí. ¿No? Como si tenemos que gobernar por decreto, lo haremos.
probablemente es algo que revise, porque en estricto rigor, como su coalición de gobierno está a un voto de tener mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados y está empatada en el Senado, y yo diría que en estricto rigor tiene una mayoría consolidada, porque en el Partido de la Gente hay diputados electos como Javier Olivares, que yo creo que son mucho más militantes de las ideas del Partido Nacional Libertario o de los republicanos que del PDG en su opacidad también ideológica, pero por lo tanto no creo que se necesite una deriva autoritaria sin o que desconozca de alguna manera como la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, porque tienen la mayoría. Entonces, yo creo que la pelea viene en qué es lo que va a hacer el gobierno para sus próximos proyectos de reajuste y presupuesto y cuáles son las reformas estructurales que va a pretender llevar adelante. Y en eso yo creo que se va a apoyar tremendamente en la línea que ha tenido la Contralora. Entonces yo iría mirando un poco qué es lo que cuál va a ser su primera agenda. Creo que además el gobierno Kast, a diferencia de lo que pasó en este gobierno, probablemente los proyectos quizás más estructurales los está preparando. Como que creo que él sabe que va a tener un umbral para presentar ciertas medidas. Claro, yo creo que vamos a notar rápidamente, o sea, yo no me cabe duda que van a haber reformas probablemente en materia de seguridad, en materia de la regulación del Estado, van a haber reformas importantes laborales, creo yo, y de flexibilización económica, y es cuestión de ver además como su gabinete, es un gabinete que se compone por personajes ligados al mundo de las colusiones, ligados al mundo de las AFP. El ministro de Relaciones Exteriores, Pere Maquena, es expresidente de la Asociación de AFP. Están vinculados a centros de pensamiento que han defendido industrias que de alguna manera lucran con los trabajadores y trabajadoras. Entonces, yo veo un escenario complejo. Si uno mira los ejemplos cercanos, bueno, uno podría imaginarse que se vienen reformas importantes por ese lado. Y yo creo que las vamos a tener que resistir en conjunto. Es que ahí pasan hartas cosas con el tema de el peso que van a tener ahora en el Parlamento. De seguro deben haber muchas leyes que ya deben estar ahí más que armadas y que van a ser solamente cosa de aprobarlas. Sí, también creo que es importante esta participación que tenemos que tener nosotros como gremio, se podría decir, en la pelea de hacer ver porque yo siento que en el fondo es solo un retroceso el que vamos a tener. Todos me dicen así como no pierdas la esperanza, pero en verdad es difícil no hacerlo, con todo el discurso, con la forma que han tenido como de intervenir y de crear este miedo como colectivo con la sociedad. Entonces como que siento que estamos como más que retrocediendo que avanzando, más con el gabinete que está presentando, lo mismo que tú planteas, que hay muchas personas que han incurrido en muchas faltas, entonces como que digo, ¿son solamente favores políticos entonces el que estén ellos ahí? ¿O realmente son personas capacitadas para el cargo? Son personas ideológicamente afines al proyecto de José Antonio Kast y de su partido. O sea, hay que partir de esa base. Las capacidades habría que verlas en el ejercicio del cargo, porque además aquellos que presuponen que la administración del Estado es como la administración de una empresa, creo que se equivocan rotundamente, ¿no? Como partiendo por la base de que el Estado no debiese en ningún momento perseguir el lucro, sino que el bien común de sus habitantes. Por lo tanto, son fines totalmente distintos a lo que la mayoría de aquellos que vienen del mundo privado de alguna manera están acostumbrados a poner como el centro de su trabajo. Entonces, claro, hay gente que viene con credenciales importantes. Yo creo que no necesariamente todo el gabinete va a ser desastroso, pero sí veo que incluso en el mundo de la derecha hay quienes dicen que bueno, acá hay yogures con fecha de vencimiento, porque efectivamente ha sido políticamente muy polémico, ¿no? Y ahí yo acabo de sacar un video que lo pueden ver en redes sociales donde analizo algunos de los nombres. Se me quedaron algunos afuera que los aproveché de mencionar recién, pero que efectivamente me da la sensación de que la inexperiencia de esta ultraderecha en gobernar se va a topar con muchos chascarros de esta índole, de que ya aparecen en prensa y que son parte del problema. Sin embargo, eso no quita que un gobierno, independiente de las capacidades de sus gabinetes y de sus secretarías y lo que fuera, bueno, tienen ciertas líneas ideológicas y las van a perseguir independiente del nombre que esté puesto. Yo no creo que haya un gabinete que vaya a ser más o menos afín a lo que está hoy día proponiendo José Antonio Kast, que uno tendría que siempre remitirse a un programa de gobierno, que además es un programa de gobierno que no fue de las derechas, fue un programa de gobierno estrictamente del Partido Republicano, porque ustedes se acordarán que ellos no fueron a una primaria y por lo tanto fueron todos a competir, y después básicamente lo que dijo José Antonio Kast es:
súmense a este barco los que quieran y los que no. Pero el programa es este. No hubo ninguna coma que se modificara en función de que entró, no sé, Evópoli, que uno podría decir es un partido dentro de la derecha que está un poquito más cercano quizás en algunas cosas al centro, es más liberal, lo que fuera, menos conservador que el republicano. No estuvo nada de eso. No hubo condiciones de la derecha para ingresar al proyecto de José Antonio Caz. Entonces, yo miraría eso. Miraría cuál es el programa que se le ofreció a Chile y bueno, entonces miremos cuáles van a ser las primeras medidas, porque yo creo que en función de eso, en marzo, en abril, en mayo, vamos a tener que ir reaccionando y ir también articulando políticamente, creo yo, cierta fuerza social que creo que durante este gobierno faltó presencia, que en el fondo el cuarto poder de los sectores organizados de la sociedad, que debieron haber fiscalizado mucho más, que debieron haber empujado mucho más algunas transformaciones importantes. Creo yo que cuando hay un gobierno amigo o un gobierno que tiene de alguna manera en su génesis las luchas sociales, el mundo sindical o lo que fuera, bueno, ahí es cuando más hay que presionar, porque los poderes fácticos operan en sentido contrario para tratar de restringir la acción del gobierno. ¿Tú crees que faltó presión en este periodo o en este último periodo de este gobierno con respecto a sacar proyectos que efectivamente necesitaban esto, lo que tú dices, este empuje? ¿Es necesario? Sí, yo creo que en general... ¿Nos quedamos? En Chile, cuando gobiernan como los sectores progresistas, hay sectores desde el mundo político que tratan de que efectivamente los sectores sociales no se movilicen mucho. Pero hay otros que creemos que si los sectores sociales no se movilizan, efectivamente las agendas y banderas progresistas se tienden a ir a la derecha. Sí, no, y retroceden, porque si la institucionalidad no está construida para que tú puedas llevar programas de gobierno de cambios muy estructurales, claro, salvo que tengas de alguna manera una articulación muy favorable dentro del Congreso, fuera del Congreso, claro, y dentro del Ejecutivo. Entonces, eso es algo que está, bueno, ustedes se acuerdan las palabras ahí de Jaime Guzmán respecto de la Constitución. Está construida de una manera, a pesar de que se le han ido soltando algunos cerrojos, quizás de a poco se ha ido democratizando un poco más, está construida para que cuando gobiernen los adversarios de quienes la idearon, claro, que son quienes van a gobernar ahora, los cambios que hagan nunca puedan ser tan distintos de lo que él decía, de lo que nosotros querríamos. Entonces, tenemos una serie de cerrojos, tuvimos de hecho un proceso constituyente donde eventualmente se podrían haber resuelto, y esa es una de las heridas grandes que yo creo que debilitó al mundo social, que también explica por qué en gran medida nos desarticulamos la política con el tema de que se le da mucho fácil al gobierno. Yo creo que no. Porque, por ejemplo... No dije eso. No, mi colega lo dijo. No, yo tampoco lo dije. Compañerito. Yo dije... Sí lo dije. Ya, no importa. Déjame terminar con mi idea, por favor. Palabras. La CUT a este gobierno le entabló al menos 4 propuestas de paro. Sí, se hizo el tema de paro, se propuso paro. No sé si 3 o 4. Entonces, yo siento que sí, hubo poca movilidad, es verdad. Pero no creo que... esa era mi pregunta. Es que yo creo que sí, el tema es que faltó participación de muchos dirigentes y dirigentas en la calle, porque eso sí se vio en minoría, eso sí, yo lo comparto completamente. Pero sí creo que a este gobierno tampoco se le ha hecho fácil. Hemos hecho mucho lobby parlamentario, pero sí ha habido mucho juego político y mediático en contra de este gobierno, que yo creo que eso fue lo que nos ha jugado en contra a nosotros como funcionarios y funcionarias públicas. Pero como volviendo un poco al tema de la ley de reajuste, me gustaría entender qué cosas, o sea, las sé, pero me gustaría que de pronto Jordán nos podías orientar un poquito sobre qué se ve en la ley de reajuste, porque se aprobaron algunas cosas, se rechazaron otras. Entonces me gustaría de pronto que pudieras como... dar como una miscelánea. Como una explicación respecto de qué es lo que se ve en la ley de presupuesto, si es que nos puedes orientar respecto de eso, para que los socios y la sociedad... Para que sepan. Claro, porque en el fondo hablamos de funcionarios y funcionarias públicos, pero no solamente de salud, sino que de varias aristas. Si nos podrías como de pronto instruir respecto de ese tema. Sí, o sea, bueno, y ustedes si quieren vamos tocando algunos de los temas, porque efectivamente la ley de reajuste es una ley bien amplia, pero yo diría que, bueno, el debate más duro, los nudos de la ley de reajuste estuvieron centrados en aquellas cosas que hemos tocado como relativamente durante el transcurso de esta conversación. Lo primero es que objetivamente creo que los funcionarios y funcionarias públicas hicieron un esfuerzo importante en sacrificar
un aumento real, en el sentido de básicamente apelar a mantener las condiciones remuneracionales, atendía a las circunstancias económicas y todo lo que más o menos sabemos se venía discutiendo y era parte de la conversación en la mesa del sector público con Hacienda, de que hay una situación compleja, efectivamente, desde la perspectiva de la billetera fiscal, por ponerlo en términos simples, pero sacrificar aquello en función de tener lo otro, que era estabilidad laboral, ciertas garantías en términos del desarrollo de la actividad sindical, no porque estén necesariamente puestas en entredicho, sino porque hemos hablado mucho de la Contralora, pero porque efectivamente han habido cambios en la jurisprudencia y en la doctrina de la Contraloría que han hecho que de alguna manera se facilite, y creo que se facilita más aún para el futuro con autoridades que probablemente amigos de las asociaciones no van a ser, ¿no? Y que efectivamente probablemente haya mayor conflictividad respecto de eso, y que van a ocupar esta doctrina, por ejemplo, para restringir la libertad sindical, la posibilidad de los funcionarios y funcionarias a poder reaccionar y reunirse de manera efectiva. Ahora, yo soy de una tesis de que los derechos laborales finalmente de alguna manera son progresivos. Por lo tanto, que algo, que esto que se rechazó, ¿no? Que es este fortalecimiento, más bien dejar por escrito ciertas garantías sindicales que se habían venido conquistando, sobre todo en la salud, creo que es muy patente durante muchos años de movilizaciones y de acuerdos y de firmas de instrumentos, y también por la vía de los hechos, ¿no? Como que el derecho del trabajo también tiene esa particularidad que no todo tiene que estar por escrito, prima lo que ocurre en la realidad, y el hecho de que las organizaciones, bueno, hayan generado un consenso respecto de cómo es su actuar al interior de los servicios y cómo la libertad sindical se ejerce. Todo esto siempre además amparado con convenios internacionales, el 98, particularmente el 87 de la OIT, son convenios que son muy muy importantes y que avalan en realidad el hecho de que la libertad sindical sea un derecho en sí mismo que se ejerce progresivamente. Entonces, bueno, no queda esa protección por escrito, pero eso no significa que no exista, ¿no? Y yo creo que ahí lo que va a ocurrir, y lo conversábamos antes, que esto va a derivar en mucha más judicialización a propósito de los derechos colectivos, pero también de los derechos individuales. ¿Qué va a pasar cuando despidan funcionarios y funcionarias que no van a tener, de alguna manera, esta protección o esta estabilidad que habíamos querido otorgar, a cambio de esta idea de, bueno, no reajustar las remuneraciones, no como por sobre, en el fondo, lo que había sido la inflación? Y a mí me parece que ese es un sacrificio importante, que debiese traspasarse más directamente a la ciudadanía. Si lo que estaban pidiendo hoy día los funcionarios y funcionarias es tener eso, ¿no? Como no más despidos arbitrarios y la posibilidad de organizarse como corresponde. Entonces, eso va a significar que, creo yo, va a haber mayor conflictividad, va a haber mayor judicialización, pero también hay una oportunidad ahí para que las organizaciones estratégicamente ocupen las herramientas que han permitido avanzar en derechos. La Corte Suprema ha tenido idas y vueltas, pero de alguna manera también ha permitido en muchas cosas que se avance en derechos laborales más que lo que ha logrado muchas veces el Congreso. Entonces, nada, eso es una cuestión media amarga. Hay otras cosas que se rechazaron que quizás no son desde la perspectiva de la función en la salud, pero que, por ejemplo, va a entrampar probablemente el desarrollo de la reforma de pensiones, ¿no? De su puesta en marcha. Habían ahí algunas series de medidas que estaban enfocadas al IPS, precisamente para fortalecer la planta del IPS en función de hacerse cargo de todo lo que viene con el nuevo fondo de pensiones que es administrado por el Estado, que está relacionado a un seguro social, que de hecho comenzó a operar este mes y que es quizás lo más relevante de la avanzada en materia de pensiones que logró el gobierno, porque fue muy difícil avanzar en esto, sí, en una reforma estructural. Bueno, se perdieron esas cosas y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cómo lo va a hacer el gobierno? ¿Será que piensa de alguna manera buscar que se desmantele en parte la reforma? ¿Será que piensa llevar a cabo lo que dijeron en los debates que no iban a hacer, que es a lo mejor presentar un proyecto de ley que reforme la reforma y que de alguna manera vaya desdibujando sus avances? Bueno, puede ser, y puede ser porque además tenemos un ministro del Trabajo que de alguna manera ha defendido, el próximo ministro del Trabajo que ha defendido esta idea. Tenemos a María Elisa Cabezón, que va a ser subsecretaria de Previsión Social y que ha estado siempre vinculada a centros de pensamiento cercanos o financiados por las AFP. Entonces, nada, todas estas cosas podrían tener una explicación. Yo no me explico por qué hubo un voto en contra, por ejemplo, del fortalecimiento del IPS. ¿Por qué? ¿No? Y lo único que se me ocurre es que haya quizá una línea ideológica de tratar de hacer que se vaya desmantelando de alguna manera la posibilidad práctica del Estado de ejecutar, y después decir, vieron que el Estado no se la podía, mejor que sean los privados, ¿no? Como que puede ser, ¿no? Como una línea también, tratar de que ciertas
ciertos momentos protagónicos donde lo público dice tener relevancia fracasen, porque el relato es siempre decir entonces el Estado no estaba preparado para esto, el Estado no está preparado para tener una empresa. Eficiente. Claro. Es como lo mismo que pasa con el tema de que hablamos en el podcast anterior, que era de privatizar las prestaciones de salud. Es como lo mismo. Pero ya prácticamente estamos pagando a las privadas por prestaciones. O sea, eso ocurre y está ocurriendo cada vez mayor y es mucho el dinero que se gasta por esas prestaciones. O sea, es increíble. Y con respecto a eso mismo, efectivamente, tú hablaste también de los ministros que vienen, y prácticamente el otro día yo lo vi en un reportaje de que la mayoría de los 13 o 15 nunca han trabajado en el Estado. Esta es la primera vez que se van a enfrentar al Estado. Entonces yo voy a mencionar una cuña antigua que era lo que decían siempre. Otra cosa es con guitarra, porque se van a volver enfrentados a una problemática que yo creo que todos estamos viendo, de que el sector está muy coartado, como que no se puede mover mucho. Y efectivamente para favorecer la privatización del sistema, y que nosotros somos unas personas como que sacamos la vuelta, no nos evalúa nadie. Entonces eso es lo que a mí me preocupa el día de mañana, si es que las personas van a estar dispuestas para defender lo que se viene, y con fuerza, porque no los veo como agotados, los veo como con poco incentivo. Ojalá que me equivoque, pero que el día de mañana, cuando haya o que salir a marchar, efectivamente se ve eso, se ve esa potenciación de efectivamente de luchar por esas cosas. Pero yo te quiero preguntar con respecto, ¿qué pasó con el Tribunal Constitucional? ¿Por qué se va al Tribunal Constitucional este proyecto? Tiene que pasar por control de constitucionalidad. Entiendo que entró... ¿Pero no es por el tema de los gores? Ah, puede ser. Ahí me pillaste con la pregunta. No he visto el porqué de la razón, pero sé que entró a Tribunal Constitucional y después de eso ya vendría siendo ya para tomar razón de ley. Una vez que pasa por los controles constitucionales puede ser promulgado. Ya, perfecto. Sí, me quedé con esta idea que decías tú. Yo creo que ahí hay dos cosas importantes, porque uno es el rol que van a tener los propios funcionarios y funcionarias de defender la función pública, y yo creo que en eso, particularmente los gremios de la salud, han sido muy importantes en relevar, ¿no?, como el rol que se tiene y por qué es importante la defensa de la salud pública como un derecho que lo garantice el Estado, que tiene que estar alojado en el Estado y no en esta concepción mercantil de los derechos sociales. Pero también está, y creo que va a ser muy importante en este próximo periodo, porque también explica por qué nos vamos a enfrentar a un próximo periodo liderado por la ultraderecha, cómo logramos de alguna manera construir un relato que le haga sentido común a el usuario de la salud, ¿no? A la persona que se atiende, que además me he reunido con sectores organizados, pero yo pienso principalmente, y algo que nos develó, yo diría, el 4 de septiembre del 2022, es que los sectores organizados de la sociedad lamentablemente no somos mayoría. Como que la mayor parte de las personas hoy día no siente confianza en un sindicato, ni en una asociación, ni en una junta de vecinos, a lo mejor en el comité de seguridad, pero hasta ahí la gente participa poco, la gente se mira poco a los ojos, participa más en los chats, en las redes sociales, como que se suma a un colectivo de virulencia y de exigencia, pero no se organiza activamente para ser parte del empuje de la solución o de alguna manera de una demanda. Eso se ha ido perdiendo en la mayor parte de la sociedad, y yo creo que tenemos que buscar maneras de recuperarlo. Estamos en una sociedad, me estoy yendo en una reflexión, nada que ver, pero digo, la inmediatez de las redes sociales, como esto de hacer scroll y mirar, o que cuando veis una serie podéis ver la temporada de corrido si tenéis tiempo, sin comercial. Antes nosotros teníamos que esperar como un mes, una semana. O le ponéis pausa y después la veis. La gente quiere soluciones inmediatas, y eso va a ser un problema en general para cualquier gobierno, porque creo que las soluciones no son inmediatas, ¿no? Creo que todos tenemos acuerdo en eso. Y por ese lado, creo que la forma, además de disputar el sentido común, además de ir construyendo un relato que comprenda por qué las personas se han ido alejando de estas antiguas formas de organización luego de tantas décadas de neoliberalismo, no es algo tan extraño, pero es algo que está pasando en todo el mundo, no solo en Chile. También van a ser muy críticos, creo yo, de las expectativas que levantó el gobierno que va a entrar. Porque el gobierno que va a entrar salió con la votación que salió. Voy a simplificar el argumento, pero salió porque dijo Chile se cae a pedazos y nosotros vamos a levantarlo. ¿Hasta cuándo va a ser gobierno de emergencia? Sí. ¿Hasta cuándo lo van a sostener? Y además, ¿qué tan rápido tú vas a poder solucionar esta ilusión que creaste? No va a ocurrir, ¿no?, que Kast pueda solucionar
los problemas de migración con una velocidad mucho más acelerada que la que Con hizo una este invitación. gobierno. No, pues no va a ocurrir que pueda solucionar los problemas de desempleo tampoco con una varita mágica, ni los problemas de seguridad. Entonces, creo que también esta misma sociedad hoy día le va a cuestionar mucho, finalmente, las promesas falsas de campaña. Pero el riesgo es que si no conectamos desde los sectores organizados, que tenemos una visión de mediano, largo plazo de la sociedad que queremos construir, bueno, finalmente entonces castigo a quien gobierna en 4 años más, perdón, y en las municipales en 3 años, y a lo mejor entonces le doy la oportunidad a un partido que se desdibuja como el partido de la gente, o a los libertarios que hoy día dicen que no van a ser parte del gobierno. Finalmente, puede que nos estemos moviendo si no conectamos con un relato con el sentido común, finalmente con el voto de castigo solamente y con el voto emocional de decir, bueno, me dijiste que ibas a hacer algo y no lo hiciste, o no lo hiciste como yo creí que lo ibas a hacer, ¿no? Entonces, ahí hay algo que yo creo que es una tarea pendiente para los sectores organizados, de tener aliados en la sociedad civil no organizada. Y eso va a tomar un tiempo, pero es algo que tenemos que empezar a masticar, que tenemos que empezar a construir, porque efectivamente hay que convocar más. Tenemos que hablarnos entre los que estamos de acuerdo, entre los que estamos convencidos, pero sobre todo tenemos que siempre pensar en convencer a aquel que hoy día yo no entendería por qué un trabajador, una trabajadora, una cuidadora puede prestarle más oreja al partido de la gente o a los libertarios que al progresismo que tenía en su génesis defender a esa persona, ¿no? Entonces, ahí hay que darle una vuelta, es de largo aliento eso. Yo creo que podríamos tener ese discurso, el análisis, porque hoy en día tener el sistema copago cero, yo creo que puedes proponerlo, sopesarlo a los pacientes y decir, ¿qué prefiere usted? Que se atienda con copago cero, que no tiene que pagar nada en su atención y en su tratamiento de una enfermedad grave, o quiere pagar 15, 20 millones de pesos en la clínica. Típico que a veces sopesan con el tiempo de espera, pero es casi, hoy en día hasta las clínicas están llenas, hoy en día sacar una hora con un dermatólogo igual está a 4 meses. Entonces, yo creo que ahí es donde está el peso que hay que planteárselo a la ciudadanía, de que efectivamente usted puede pagar costo cero por un tratamiento de salud. Y eso lo tenemos en el sistema actual, copago cero. Entonces, eso es lo que hay que empujar. Eso es muy bueno y muy importante que lo sepan. Sí, bueno, ahí está, hay toda una campaña ahora de los 1000 avances. Ojalá, creo yo, se hubiese comunicado mucho más esto. Ahí también faltó, creo yo, al gobierno disputar ese relato, ¿no? Como mostrar sus avances, porque hay avances muy relevantes y que se van a analizar, yo estoy seguro, en el mediano plazo para atrás, van a decir como, hay un mejor Chile antes y después del gobierno del presidente Boric. Pero creo que comunicacionalmente faltó mucho sacarle el lustre. Está también la modalidad de cobertura complementaria, que todavía no está cerrada, pero que efectivamente va a permitir competir con esta idea de que solo puedes tener una salud oportuna o especialista si es que lo pagas y si no tienes que esperar tanto. Bueno, efectivamente esta modalidad lo va a permitir y desde un seguro público. Entonces, exacto. Puede hacerse, tiene que haber voluntad política, y yo creo que tiene que sacársele el lustre. Así que bueno, ahí también hay otro rol que es importante, relevar los avances. Creo que es 1000avances.cl, de la gente que nos ve o que nos escucha, que mire la página y que se vaya enterando de que se ha hecho harto. Ojalá se hubiese hecho más, siempre se puede hacer más, efectivamente, pero bueno, 4 años no es tanto tiempo. Si es que sueltan el gobierno. 4 años más. Pucha, Andrés, queríamos agradecer tu tiempo, la participación, que te hayas hecho el tiempo considerando todo lo que se viene aquí de aquí a marzo. Entonces, muchas gracias por la información. Espero que haya quedado muy claro todo lo que hablamos. Y nada, pues agradecerte de todo esto de la información que diste, porque fue muy clara y detallada, y espero verte en un próximo podcast, a lo mejor que nos invites a lo mejor en un podcast. y vamos a armar mi propio podcast. Eso, y el día de mañana nos unimos, así que podríamos ver cómo lo hacemos para próximos capítulos más adelante, para nuestros socios y funcionarios que nos están viendo en este podcast, que nos ha sido con harto esfuerzo y con harta ayuda. Y menos individualismo, más colectivismo, así que la invitación está. Y los invitamos a todos ustedes a que se unan, y próximamente estamos viéndonos en el próximo capítulo número 6. Nos vemos, chao.